Representación numérica y algoritmia. Primera parte. Este tema complementa los conceptos estudiados en el anterior. Todo estudiante que posea los conceptos de la representación numérica podría omitir esta unidad y analizar directamente el tema siguiente, solución numérica de raíces de ecuaciones no lineales. Antes de indicar los temas a tratar, se aclara el objetivo general del tema. En la sociedad en general, está instaurado un paradigma equivocado. Los cálculos desarrollados usando algún tipo de programa informático, poseen un error derivado o inherente al propio error de los datos con que opera. Esta afirmación es parcialmente cierta. Los errores o, más exactamente, las incertidumbres de los datos, atentan contra la precisión final de los resultados. Pero esto es válido para cualquier método de cálculo, incluso empleando expresiones matemáticas simples o directas. El empleo de computadoras, debido a su arquitectura electrónica, introduce incertidumbres en los resultados. Lo que sucede que tales incertidumbres solo comienzan a ser apreciadas cuando se acumulan las operaciones aritméticas, involucradas en los cálculos numéricos. Temas a tratar en la primera parte. Antes de avanzar sobre los errores o incertidumbres inducidas por los equipos informáticos, se tratarán los siguientes temas. Una introducción en la cual, además de recordar algunos conceptos sobre los métodos numéricos, se discriminan los problemas que trata el análisis numérico. En los párrafos sobre informática básica se recomiendan algunos textos y cursos online sobre informática básica y se discute el concepto de sistema operativo. Al tratar el tema, que es un microprocesador, se define el llamado cerebro de la computadora y se aclara cómo se mide su rendimiento. Al ver el tema, los datos y su almacenamiento se hace un rápido recorrido por la historia de los medios de almacenamiento de datos. Luego se avanza en el debate sobre la definición de una convención necesaria, que es el llamado código ASCII. En el tema, representación numérica, el concepto de base, se hace un muy breve repaso histórico de los sistemas de numeración, se presenta el concepto de base numérica y se dan ejemplos en los principales sistemas de representación de números en la informática. En el tema de representación y almacenamiento de números, se analizan la forma en que los números enteros y los reales son codificados por las computadoras para ser almacenados y posteriormente manipulados en operaciones matemáticas. Finalmente, se presenta la bibliografía recomendada. Introducción. Anteriormente se ha hablado y definido el concepto de cálculo numérico. A continuación, se resumen las ideas considerando que el cálculo numérico, o como también se le denomina, análisis numérico, es la rama de las matemáticas que estudia los métodos numéricos de resolución de problemas, es decir, los métodos que permiten obtener, en general, una solución aproximada de problemas, aunque en ocasiones sea exacta, realizando siempre un número finito de operaciones lógicas y algebraicas elementales. Los problemas que trata el análisis numérico se pueden clasificar en dos grandes grupos, según tengan naturaleza numérica o naturaleza funcional. Los problemas de naturaleza numérica son los problemas relativos a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de valores y vectores propios, y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Los problemas de naturaleza funcional son los problemas de interpolación y aproximación de funciones, la derivación e integración numérica, los problemas de valor inicial y de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias, y los problemas de contorno para ecuaciones en derivadas parciales. El desarrollo del análisis numérico como disciplina con entidad propia está ligado a la vertiginosa evolución que los ordenadores han experimentado desde su aparición en la década de 1940. No en vano, los ordenadores son herramientas imprescindibles para aplicar con eficacia la inmensa mayoría de los métodos que el análisis numérico propone, dado el considerable volumen de cálculos y manipulaciones de datos que suelen llevar aparejados. Informática básica. Para los estudiantes sin formación en el área de la computación, existen varios libros de texto, entre los cuales se pueden mencionar. Informática básica, de Francisco J. Martín Martínez, que incluye CD.
Introducción a la Informática edición 2017, Informática para mayores, de Martos Rubio Ana. Informática básica para adultos, de Claudio Veloso, edición 2013. También existen cursos online, como los siguientes. Curso de Informática Básica 1, Encender y apagar, de Softonic. Aprender Informática, de Área Tecnología. Estos cursos online, exige del estudiante la necesidad de navegar por Internet, por lo cual algo de idea sobre el uso de computadores se debe poseer. De cualquier forma, para los fines del presente curso de cálculo numérico basta con entender algunos conceptos. El sistema operativo. Los componentes físicos de las computadoras, todo lo que podría tocarse, recibe el nombre genérico de hardware, mientras que los programas, debido a su intangibilidad, reciben el nombre genérico de software. Es interesante entender qué es y para qué sirve el sistema operativo. Toda computadora es inservible si no tiene un sistema operativo que pueda hacerla funcionar. El sistema operativo es un conjunto de programas que accede y gestiona el hardware de una computadora y le otorga los recursos necesarios a las aplicaciones que lo necesitan, según la demanda de los usuarios. Puede entenderse al sistema operativo como el intermediario indispensable entre el usuario y el hardware de una computadora. Cada vez que se desea emplear un programa en la computadora, el sistema operativo le permite al programa abrirse, acceder a los recursos que necesite, como el teclado, el mouse o los parlantes y, al mismo tiempo, define cuánta memoria podrá utilizar, distribuyendo la restante entre los demás procesos que pudieran estar ejecutándose en el equipo. Debe quedar claro que el sistema operativo no suele ser un único programa, sino varios programas que dan la base al funcionamiento de un equipo. Hay muchos tipos de sistemas operativos diseñados para atender todos los requerimientos de los usuarios. Ejemplos de sistemas operativos son Windows, Linux, FreeBSD, OS X, etc. La imagen permite visualizar el concepto de capas que existen entre el usuario y el hardware. Puede verse que la capa del sistema operativo interactúa entre el hardware y los programas llamados aplicaciones. ¿Qué es un microprocesador? El hardware de una computadora necesita de muchos y variados elementos electrónicos, dispuestos dentro del gabinete de la computadora y, en general, agrupados en la llamada placa base. Sin embargo, todos los elementos electrónicos están diseñados y construidos para permitir el funcionamiento del llamado microprocesador. El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático y, por analogía, se le suele llamar el cerebro de la computadora. A los fines de esta materia, un microprocesador es el elemento del ordenador que se encarga de realizar las operaciones lógicas. Si se cumple una instrucción hará una cosa y si no otra. Realizar las operaciones aritméticas, los cálculos. Y dirigir el tráfico por la placa base y gobernar el ordenador. Para realizar todo lo anterior, un microprocesador típico se divide en dos partes. La UC, o unidad de control, que dirige el tráfico. Y la ALU, que realiza las operaciones aritmético-lógicas. El rendimiento del procesador puede ser medido de distintas maneras. Hasta hace pocos años se creía que la frecuencia de reloj era una medida precisa, pero ese mito, conocido como mito de los megahercios, se ha visto desvirtuado por el hecho de que los procesadores no han requerido frecuencias más altas para aumentar su potencia de cómputo. Durante los últimos años esa frecuencia se ha mantenido en el rango de los 1,5 GHz a 4 GHz, dando como resultado procesadores con capacidades de proceso mayores comparados con los primeros que alcanzaron esos valores. Además, la tendencia es a incorporar más núcleos dentro de un mismo encapsulado para aumentar el rendimiento por medio de una computación paralela, de manera que la velocidad de reloj es un indicador menos fiable aún. De todas maneras, una forma fiable de medir la potencia de un procesador es mediante la obtención de las instrucciones por ciclo. Así, el rendimiento final de un microprocesador depende de tres factores. De la microarquitectura, las instrucciones por ciclo.
De la tecnología, por la frecuencia de reloj. Y del compilador, las instrucciones del programa que se ejecuta. Los desarrolladores de software tienen por tanto influencia en las instrucciones por ciclo de una microarquitectura, puesto que el compilador que usen y el código que escriban puede favorecer a unos procesadores sobre otros. Los datos y su almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de datos aumenta continuamente, no así el criterio para almacenar tal información. Desde el inicio de la computación, la información se almacena empleando el llamado código binario. Según Bruno Galera, los dispositivos de almacenamiento informático han cambiado mucho en las últimas 6 décadas. Por difícil que sea de creer en este mundo actual de unidades flash y de uso compartido de archivos en Internet, lo habitual era tener que utilizar pilas de tarjetas perforadas para almacenar y transmitir datos. Las distintas imágenes ayudan a hacerse una idea de la evolución en los medios de almacenamiento. El recorrido por la evolución de los dispositivos de almacenamiento informático inicia con las tarjetas perforadas. Este dispositivo de almacenamiento se utilizaba en la década de 1950 y podía almacenar hasta 960 bytes. Las perforaciones de las tarjetas representaban los ceros y los espacios no perforados, los unos. El almacenamiento de un solo archivo MP3 de 2 minutos hubiera obligado a utilizar más de 40.000 tarjetas. Luego apareció la cinta magnética. Una bobina de cinta magnética equivalía a 10.000 tarjetas perforadas. En cuanto al tamaño, podía tener una longitud de entre 700 y 1400 metros. Una bobina podía almacenar un máximo de 10 megabytes. La evolución nos lleva a los disquetes de 5,25 de pulgada. Este sistema de almacenamiento surgió por la demanda existente de un dispositivo de almacenamiento portátil para los PC domésticos. Uno de estos discos podía almacenar hasta 1,2 megabytes. El avance continúa con los disquetes de 3,5 pulgadas, que alcanzaron gran popularidad por su combinación de carácter portátil y durabilidad, y podían contener 1,44 megabytes. Más cerca en el tiempo, 1990, aparecen los CD, cuya capacidad de almacenamiento es 450 veces superior a la de un disquete, cerca de 650 megabytes. Durante muy poco tiempo, relativamente, aparecieron los discos zip. Uno solo de estos discos puede almacenar entre 100 y 750 megabytes. Los DVD, desde 1995, aparecieron como una variante mejorada de los CD, con capacidades que van desde 4,5 GB, en DVD de una cara simple, hasta 17 GB, en DVD de 2 caras de doble capa. Luego se llegó a las unidades flash o pendrive. Estos dispositivos aparecen en los inicios del nuevo milenio y pueden almacenar entre 8 MB y 256 GB. Supusieron un paso de gigante en el avance de la tecnología de almacenamiento para usuarios finales. Aún entre nosotros, los discos duros portátiles, pueden almacenar desde 25 GB a 4 TB y son útiles para hacer respaldos, backups, de archivos de gran tamaño, como los de contenido de vídeo. Hoy en día, son muy populares los almacenamientos en la nube, o almacenamientos cloud. Las opciones de almacenamiento actuales son prácticamente ilimitadas gracias al almacenamiento en la nube, aunque solo están disponibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Una convención necesaria. En general, y debido a la arquitectura electrónica de las computadoras, se puede decir que una computadora solo es capaz de entender código binario. Por eso, la información se almacena empleando código binario. El llamado código binario es un sistema numérico de 2 dígitos, cada uno llamado bit, el primero es el 0 y el segundo es el 1. En realidad, el sistema binario es el mejor sistema para representar los dos posibles estados para funcionar, el 0 que es equivalente a decir cerrado y el 1 que es equivalente a decir abierto. Todos los diferentes caracteres, como números y letras, entre otros, se identifican por medio de la codificación ASCII, que son las siglas de código estándar para el intercambio de información, en inglés.
La tabla permite apreciar la codificación ASCII en su versión más actual. El código ASCII es un código alfanumérico aprobado en 1963 por la Asociación Estadounidense de Normas, actualmente la ANSI, como una evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. En su versión original definió 128 códigos posibles, solo 7 bits de información por código, que son asignados a caracteres de control, caracteres alfabéticos, sin incluir las letras minúsculas, caracteres numéricos y signos de puntuación. Su principal ventaja, aparte de constituir un estándar, consistió en la ordenación alfabética de los códigos. Más tarde, en 1967, se incluyeron las letras minúsculas y se redefinieron algunos códigos de control para formar el conocido US ASCII. Lo que actualmente llamamos ASCII es una extensión que utiliza un byte completo, es decir, los 8 bits de una palabra, para proporcionar códigos adicionales usados en idiomas distintos al inglés, por ejemplo, la ñ, las letras acentuadas, etc. Como ejemplo de los caracteres de control, se puede mencionar al llamado retorno del carro o RC, que es como si fuese un punto aparte. Como se puede entender, el código de retorno del carro no representa un carácter visible, sino una operación necesaria en otros tiempos para el control de las impresoras. Representación numérica. El concepto de base. Cuando los hombres empezaron a contar usaron diversos elementos, los dedos, piedras, marcas en bastones, nudos en una cuerda y algunas otras formas para ir pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad crecía, se hizo necesario un sistema de representación más práctico. En diferentes partes del mundo y en distintas épocas se llegó a la misma solución: cuando se alcanza un determinado número se hace una marca distinta que los representa a todos ellos. Este número es la base. Luego, se sigue añadiendo unidades hasta que se vuelve a alcanzar por segunda vez el número anterior y se añade otra marca de la segunda clase. Cuando se alcanza un número determinado de estas unidades de segundo orden, las decenas en caso del sistema decimal, se añade una de tercer orden y así sucesivamente. La base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es el número 10, según todas las apariencias, por ser ese el número de dedos con los que contamos. Hay algunas excepciones notables, como son, la numeración babilónica que usaba 10 o 60 como bases, y la numeración maya que usaba 20 o 5, aunque con alguna irregularidad. Desde hace 5000 años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy. Sin embargo, la forma de escribir los números ha sido muy diversa y muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. Casi todos los sistemas utilizados representan con exactitud los números enteros, aunque en algunos pueden confundirse unos números con otros, pero muchos de ellos no son capaces de representar grandes cantidades, y otros requieren tal cantidad de símbolos que los hace poco prácticos. Pero sobre todo, no permitían efectuar operaciones tan sencillas como la multiplicación, requiriendo procedimientos muy complicados que solo estaban al alcance de unos pocos iniciados. El sistema actual fue inventado por los hindúes y transmitido a Europa por los árabes. Del origen hindú del sistema hay pruebas documentales más que suficientes, entre ellas la opinión de Leonardo de Pisa, Fibonacci, que fue uno de los introductores del nuevo sistema en la Europa del 1200. El gran mérito del sistema hindú fue la introducción del concepto y el símbolo del cero, lo que permite un sistema en el que solo 10 símbolos puedan representar cualquier número por grande que sea y así, simplificar la forma de efectuar las operaciones. Hay toda una historia de la representación numérica que detalla los sistemas empleados por los egipcios, mayas, chinos, romanos y griegos, pero tal detalle es innecesario para esta materia. Los sistemas de numeración posicionales. En los sistemas de numeración posicionales, la posición de una cifra nos dice si son decenas, centenas, etc. Solo 3 culturas además de la India lograron desarrollar un sistema de este tipo: los babilonios, los chinos y los mayas, que en distintas épocas llegaron al mismo principio.
La ausencia del cero impidió a los chinos un desarrollo completo hasta la introducción del mismo. Los sistemas babilónico y maya no eran prácticos para operar porque no disponían de símbolos particulares para los dígitos, usando para representarlos una acumulación del signo de la unidad y la decena. El hecho que sus bases fuesen 60 y 20, respectivamente, no hubiese representado en principio ningún obstáculo. Fueron los hindúes antes del siglo VII, los que idearon el sistema tal y como hoy lo conocemos, sin más que un cambio en la forma en la que escribimos los 9 dígitos y el 0. Aunque con frecuencia nos referimos a nuestro sistema de numeración como árabe, las pruebas arqueológicas y documentales demuestran que el uso del 0, tanto en posiciones intermedias, como finales se originó en India. Los árabes transmitieron esta forma de representar los números y sobre todo el cálculo asociado a ellas, aunque tardaron siglos en ser usadas y aceptadas. Una vez más se produjo una gran resistencia a algo por el mero hecho de ser nuevo o ajeno, aunque sus ventajas eran evidentes. Sin esta forma eficaz de numerar y efectuar cálculos difícilmente la ciencia hubiese podido avanzar. Representación posicional de los números. Se define un sistema de numeración como el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de cantidades. En ellos existe un elemento característico que define el sistema y se denomina base, siendo esta el número de símbolos que se utilizan para la representación. Un sistema de numeración en base B utiliza un alfabeto compuesto por B símbolos o cifras, para representar todos los números. Así todo número se expresa por un conjunto de cifras, teniendo cada una de ellas dentro del número un valor que depende, de la cifra en sí, y de la posición que ocupe dentro del número. En la tabla se aprecian los sistemas de numeración con base 10, decimal, 2, binario, 8, octal, y 16, hexadecimal. Los sistemas de numeración decimal y binario. En el sistema de numeración decimal, es decir de base 10, que habitualmente se utiliza, B es igual a 10, y el conjunto de símbolos usados, o alfabeto, por tanto, está constituido por 10 símbolos que son los números enteros del 0 al 9. El sistema de numeración binario fue introducido por Leibniz en el siglo XVII, siendo el más adecuado para usar en las máquinas electrónicas, debido a que utilizan esencialmente sistemas de dos estados, encendido y apagado. En el sistema binario, los datos se representan en un sistema que solo admite dos estados, 0 y 1. Entonces, en el sistema de numeración binario B es igual a 2, y el conjunto de símbolos usados es 0 y 1. Representación y almacenamiento de números enteros. En síntesis, para la informática el sistema de numeración más usado es el binario, donde cada dígito recibe el nombre de bit. Hay un bit 1 y un bit 0. Para representar y almacenar los números enteros en el sistema binario, se dispone de una cierta cantidad de espacio determinada por la cantidad de bits que maneja la computadora. Si se considera que se dispone de ese espacios, podría representar y almacenar los bits de la siguiente forma: un bit para el signo, digamos el primero, y los restantes bits, que son S-1, para el valor absoluto del número, tal como se aprecia en la gráfica. Si S es igual a 16, el número máximo que podrá representar y almacenar, será 32.767, mientras que si S es igual a 32, el número máximo que podrá almacenarse será más de 65.500 veces el anterior. La expresión matemática permite calcular el número entero límite según la cantidad de bits disponibles. Tómese 5 minutos para determinar el máximo número entero, en valor absoluto, que es posible representar y almacenar usando una computadora con 64 bits. Representación y almacenamiento de números reales. En informática, la representación y almacenamiento de los números reales se realiza en el llamado formato de coma flotante, que se aprecia en la gráfica. En la representación en coma flotante se dividen los S-bits, disponibles para representar un dato, en dos partes, una para la mantisa y otra para el exponente. La mantisa contiene los dígitos significativos del dato, mientras que el exponente indica el factor de escala,
en forma de una potencia de base 2. Entonces, en el sistema binario, con m posiciones para la mantisa y n posiciones para el exponente es posible almacenar un valor máximo y un valor mínimo, ambos en valores absolutos, dados por las expresiones indicadas en la gráfica. Cuando el resultado redondeado es demasiado grande o pequeño para ser representado, aparecen los errores llamados overflow o underflow, respectivamente. La conclusión es que la representación en coma flotante se utiliza para representar a los números reales. Sin embargo, no puede representar a todos ya que estos son infinitos y la capacidad de almacenamiento en coma flotante es finita. El exponente determina el rango de la recta real, es decir, los segmentos de ella, mientras que la mantisa determina la precisión, longitud del mínimo intervalo. Bibliografía. Además de la bibliografía recomendada en las clases teóricas, se pueden mencionar métodos numéricos. Introducción, aplicaciones y propagación, de Huerta, Sarrate y Rodríguez. Computer-Based Learning Unite, de Nikos Dreikous bajo la traducción de Vladimiro Díaz Villanueva.